edad, con características, por eso les decía, a medida que iban viendo ustedes las diapositivas, seguramente habrán dicho que hay una pequeña gran diferencia, ¿verdad? En todo sentido. No estoy diciendo que eso es lo correcto, pero ellos tienen ese modelo muy distinto al que nosotros tenemos hoy. Ellos definen una serie muy importante de valores que internalizan. Inclusive vieron ustedes en un momento cuando hablaba del primero al tercer año, la cuestión no pasa por tomar exámenes y en alguna medida, como decía hace rato, planteaban decir, llenar todos los papeles, cumplir la forma y entregar y decir ya estamos, ya ocupamos la cuestión, el problema. En el caso de ellos pasa por que la gente haga realidad todos esos modelos culturales que ellos en este caso consideran importantes, y son los 3 primeros años. Vieron también ustedes como en algún momento hacían mención al tema tan importante de la higiene, hacían una referencia tan importante al tema del tiempo, al tema mismo de la formación desde un punto de vista ético, y esa es una comparación, repito, a lo nuestro, y vamos a encontrar que muchos de esos aspectos allí mencionados obviamente no son comunes, no forman parte de nuestra realidad cotidiana. Una cuestión muy importante que creo que todos, y antes de mencionar esto, allí la apuesta más importante está hecha en el ámbito de la educación. Nosotros, si hoy miramos en la famosa currícula de la educación escolar básica o la educación media, expresamente una materia que probablemente cada uno de ustedes habrá dado en algún momento, porque hace muchos años, lo que se llamaba ética y moral. En los colegios se daba esa asignatura, ¿verdad? Pero esa materia con ese nombre desapareció, ¿verdad? Partamos de una base tan importante. Ellos dan ética del primero al 6º grado, ¿verdad? Una cosa ineludible para ellos. Entonces, una gran apuesta va a pasar porque esta generación, la nuestra, y la que está un poco más adelante, inclusive más avanzada en edad, tenga que reeducar. Y en ese sentido, un concepto muy importante que tenemos que tomar siempre en consideración que las personas somos moldeables, en alguna medida somos maleables, no somos perfectos ni perfectos. En algún momento también hay gente que hace una cultura extrema y habla de las dos cuestiones así como radicales. En este caso, para mí una cuestión muy importante es que somos perfectibles. Eso implica en este caso que podemos sufrir en el desarrollo de nuestra vida una serie de cambios. Muchas veces una persona que por algún motivo caminó por una senda ilegal o antimoral o inmoral por alguna circunstancia en la vida, puede tener la oportunidad de volver seguramente a una senda distinta, o contraria, moralmente aceptable o válida para la sociedad. El ser humano dice se construye a sí mismo y a su entorno de forma constante desde que nace hasta que muere. ¿Cuál es el primer espacio dentro del cual nos construimos? Es la familia. ¿Y cuáles son las primeras imágenes que tienen una incidencia tremenda en nosotros, nuestros padres? En muchos casos en el Paraguay, más que los padres varones, aclaro, las mujeres, las madres, ¿verdad? Y más todavía con una referencia histórica que siempre es ponderada, por ejemplo, Francisco el Papa cuando dice la mujer paraguaya, la más gloriosa de América, dice, ¿verdad? Y por unas cuestiones que tienen que ver con su valentía extraordinaria en un proceso de reconstrucción del país, porque eso pasó acá. Paraguay, terminada la guerra del 70, quedó diezmado. No existe en la historia de la humanidad una guerra tan criminal como la que nosotros sufrimos acá, y en la que inclusive hasta hoy se nos borra la posibilidad, no se admite la posibilidad de estudiar esa parte de la historia e interpretar. 10% quedó la población de Paraguay, y en ese 10% la mayoría fueron mujeres, y esas mujeres fueron las que se poblaron, y ellas son las que tuvieron a su cargo la educación de esos hijos. Probablemente, haciendo una comparación con este tiempo, esas mujeres, por muchos motivos, sobre todo por cuestiones laborales, hoy no están en la casa, están trabajando, ¿verdad? Y allí también aparece otro elemento nuevo que la sociedad actual nos presenta: una familia donde el papá y la mamá trabajan y donde los hijos se van formando con una cierta característica que ya no corresponde a la que probablemente
teníamos a la mamá como mínimo en la casa y a los dos. Y uno podía crecer en la intimidad de la casa, el resguardo de los padres, prácticamente hasta que uno tenía la mayoría de edad. Yo nunca me olvido que tenía prohibido usar pantalón largo, ¿verdad? En caso de que iban a andar en limitaciones de meses, ¿verdad? 12, 13, 14 años y andaba a ver un pantaloncito por la calle. Y ese tipo de circunstancias obviamente cambió. Se construye a sí mismo y en su entorno de forma constante desde que nace hasta que muere. Hay una famosa frase que habrán escuchado ustedes muchas veces, que nunca perdió vigencia, nunca pasó de moda. Y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros somos producto de ese primer espacio, repito, que es la familia. Y de acuerdo a cómo se den las circunstancias allí, obviamente podemos crecer más. Lastimosamente acá también podemos asociar a eso una realidad cultural que es innegable y que lastimosamente en vez de estirar la cosa hacia arriba para mejorar, a veces estira mucho hacia abajo. Y esto que tiene que ver, ese aspecto tiene que ver con la cantidad de analfabetos. Si el Paraguay, sacándole todo el maquillaje al famoso tema del analfabetismo, tiene prácticamente casi un 50% de analfabetos. Acá la cuestión del analfabetismo no desaparece cuando la persona aprende a escribir su nombre. Eso no es nada. Sigue siendo tan analfabeto como si no hubiera aprendido o no aprendido a escribir su nombre. Si esa persona no conoce sus derechos básicos, no conoce cuestiones fundamentales que tienen que tener en cuenta en el campo de la salud, en el campo del derecho, en el campo de la economía, etc., esa persona sigue siendo analfabeta. Si nosotros miramos los registros, y probablemente acá muchos de ustedes lo saben, acá de la universidad, yo si no estoy equivocado, puedo equivocarme si máximo realmente unos 5 o 10 mil, pero desde 1889, el 24 de septiembre la universidad va a cumplir 128 años, y desde aquel momento hasta hoy, todavía la universidad no completó 100.000 egresados, en un país que tiene 7 millones de habitantes. Y si yo digo 7 millones y muestro este dedo miserable, el 1% es 60.000. El problema es que se cuenta en 1889 y probablemente 25.000 o 30.000 ya están muertos. Y una buena partida ya está jubilado. ¿Verdad? Entonces, de esos 100.000 que estamos por alcanzar solamente en la universidad, yo calculo entre 50 y 60.000 egresados hoy en un país que, repito, con 7 millones de habitantes, esa es la capacidad intelectual que posee digamos, recursos humanos formados en el tercer nivel. Hoy obviamente se suman las otras universidades públicas, las otras universidades privadas, pero aún así yo no creo que la cuestión estadísticamente alcance a un 7 o 8% de la población total del Paraguay. Y eso nos pone en una situación de desventaja. Hay un montón de gente que probablemente no va a entender muchas de las cosas. Hoy es muy fácil, por lo mediático, como se dice, ver un programa de televisión y mostrar ciertas prácticas que para la gente en un principio son chocantes, pero después se vuelven una costumbre, un hábito. Es decir, los medios de comunicación condicionan mucho lo que somos hoy en día. Las criaturas dicen mucho de lo que dicen los medios de comunicación. Si nosotros mismos miramos hoy en el horario central de la televisión, en el horario de la noche, díganme ustedes cuál es un programa que tiene un alto valor moral, algo que ayude a formar a la persona en ese proceso tan importante que le ayuda a afrontar la vida, una formación integral. Lo que estamos viendo comúnmente bailando, cantando, quién es más gordo, más flaco, yo respeto todo ese tema, pero no son los temas más importantes que la sociedad paraguaya requiere en este momento por parte de los medios de comunicación. O nos seguimos llenando de novelas. Ustedes habrán visto, y yo desde mi perspectiva, como doy sociología acá y en otras partes, prácticamente estoy obligado también a ver mucho de eso. Uno ve estas novelas turcas y no existen novelas más violentas que esas, donde la mujer sigue siendo tratada como cualquier cosa y sigue siendo garroteada y apedreada. Resulta que eso está viendo hoy una criatura. Hay veces en la orfandad, en la casa, sin que nadie le diga si está bien, está mal, ¿verdad? Mucho de lo que hoy nosotros padecemos como sociedad y que nos llega acá viene precisamente de ese entorno que esta sociedad se encargó de formar con parte de esto que les estoy comentando. Dice, ese proceso de formación se sustenta en los valores aceptados y practicados en su familia, en su comunidad y en su patria. Entre ellos aparecen el respeto, la solidaridad, la libertad, la igualdad, la justicia.
son valores muy preciados, sobre todo, seguramente para todos nosotros, el valor más importante va a ser de la libertad. Todos deseamos, todos anhelamos la libertad. Cualquiera de sus formas, porque vamos a encontrar que la libertad se va a manifestar de más de una manera, ¿verdad? Acá, una cuestión que creo que es importante también mencionar, es que esta sociedad ayuda, en particular de la casa, y todo lo que puede incidir en la persona, en la formación de lo que conocemos como el carácter. Fíjense que nosotros desde el año 1994 estamos sumergidos en un proceso que todos conocemos con el nombre de reforma educativa. Reforma educativa que en una primera etapa tenía que ser medida, evaluada, con el nombre justamente que recibió del Plan 2020. El 2020 tendría que ser, ya no es el año para decir, bueno, esto funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció un ministro, Luis Rial, en un momento, un análisis que hizo con un grupo de intelectuales que le acompañaban, dijeron, esto fracasó, esto no funciona, y bueno, fracasó la reforma. Entonces, ¿qué propuso él? Una contrarreforma de la reforma. Y hoy resulta que todos sabemos, porque estamos en el ámbito de la educación, que hablamos de un plan 2024, ¿verdad? En esta versión. ¿Qué es lo que básicamente la filosofía de la reforma nos planteaba y nos plantea todavía hoy en la parte más esencial? Se habla de una educación humanista o humanizante, un medio en el cual nosotros vivimos muy violento. Quien más, quien menos, no sé si acá entre ustedes, acá en la facultad, en la clase, hay gente armada. Yo tengo algunos que asisten armados a la clase. Recuerdo que no hace mucho ocurrió un incidente acá en Politécnica. De allá a la salida nomás, daba un golpe a una chica, ella cae, le roban todo lo que tenían y se armó un desastre, en fin, denuncias y todo lo demás. Y pasaron unos días y no sé por qué regla, una noche entro a mi clase y hago una pregunta y le digo a todos, eran 40, les digo, si entre ustedes hay gente que quiere, responde, y los que no quieren, no responden. Quiero saber quiénes acá están armados, de alguna manera están armados, no importa qué tipo de armas tengan, pero quiénes están armados. Ustedes no van a creer que el 100%, 85% de la clase me levantó la mano. Y una chica ya al final quita una pistola 22 y me muestra, bueno, eso acá está por la duda, por la duda, en la clase de una pistola 22. Otra me mostró el famoso el spray ese, otros tenían la famosa picana, otros tenían cuchillos, había de toda la clase. Bueno, ese es el modelo para una sociedad humanista, obviamente que no. Quien más, quien menos viene preparado, el ciudadano estudiante de acá de la noche sale y antes de salir, si va a caminar la ruta, guardó el celular donde mejor le quedó para guardar, ya sacó exactamente el importe del pasaje, buscó 3 o 4 compañeros con quienes salía la ruta, a subir al ómnibus, buscó seguramente el lugar más seguro y viajó así, rezando 3 o 4 padres nuestros, ¿verdad? Al llegar a la casa, sí que tiene que caminar 5 o 6 cuadras, la misma cosa. ¿Qué es lo que con esto quiero pintarles rápidamente? Una sociedad violenta. Ya no es la sociedad esa que todos en algún momento recordamos diciendo salíamos al frente de la casa, nos sentábamos, dormíamos de noche bajo la enredadera, vean de Polibé. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta reforma? Un modelo que vuelva a humanizar. La gran pregunta es, ¿se puede lograr? Fíjense que en estos días me llamó mucho la atención que esta asociación que se llama Punto por la Educación volvió a reivindicar una frase. La frase dice, educación, compromiso de todos. Por muchos años dejó de ser esa la frase, pero no es todavía oficial, es simplemente de este grupo que trabaja con el ministerio, asociado al ministerio. Pero de origen la educación era compromiso de todos. Y acá, en este momento, es compromiso de ustedes, los docentes y de sus estudiantes. Cuando entran acá y nosotros les decimos, entre tantas cosas, que da matemática, que da química, que da física, de vez en cuando, pórtense bien, hagan bien las cosas, traten de ser gente buena, venimos a la universidad para formarnos, tenemos que salir a mejorar la sociedad en la que vivimos. Ese es el mensaje que le damos. Pero resulta que sale de acá y al salir se rompió todo. Se acabó eso, porque aquí en la práctica, en la realidad, eso no existe. Nadie hace causa común. Entonces, si yo hablo de una educación humanista, tendrían que echar todas las fuerzas para tratar de sustituir parte de esa paz social que es necesaria. La educación, dice, tiene que ser en segundo lugar democrática.
con valores que incluyen como la integración, la participación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades. Eso se plantea que en la escuela se practica. Ustedes vieron que en el caso japonés ellos lo hacen en la escuela, viven allí. Hoy en algunas escuelas nosotros podemos visualizar eso cuando vemos a la profesora de preescolar, del primer ciclo, segundo ciclo, tratando de encauzar ese tipo de enseñanza con sus alumnitos en la escuela, practicando en la escuela. El Colegio Experimental Paraguay-Brasil tiene siempre una temporada donde los alumnos pasan a ser las autoridades de la institución y cumplen los roles que cumplen los adultos, tratando en alguna medida de entender la responsabilidad que el cargo, en este caso al cargo corresponde, y que ellos también van a asumir esa responsabilidad en un futuro siguiente. Tiene que ser, dice, una educación crítica. Crítica es la educación entendida, interpretada. No es la de memoria, no es la dogmática, es la crítica, que se habla de investigación. La investigación tiene un protocolo, no se hace investigación de... Nosotros hasta ahora recibimos alumnos que tienen en la mente la idea de que un trabajo práctico es cuando una profesora o un profesor le dice vas a investigar esto y sacar este libro. Y ya el alumno va y quita la información de ese libro y pone la portada, pone su nombre y hasta se olvidó del autor del libro. Y nos entregó en una carpeta muy bien decorada, ¿verdad? Y probablemente ese trabajo mereció una nota máxima. Con la complicidad del profesor, inclusive atentando contra los derechos intelectuales del autor del libro. Pero eso viene de qué? Viene de un proceso que en este caso lastimosamente hay una frase que todos sabemos: árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Ojalá que en este caso nunca podamos sustituir por alguna vez su tronco endereza, ¿verdad? Y lo tercero, lo cuarto y último, educación humanista, educación democrática, educación crítica, educación lideradora. La educación tiene que liderar a la persona. La persona tiene que ser libre a través del conocimiento sobre todo. Digamos, si nosotros miramos ese modelo, cómo se está llevando a la práctica, y ustedes habrán escuchado en términos filosóficos, en términos pedagógicos, lo que llamamos hoy un modelo socio-reconstructivista o socio-reconstruccionista. Socio, sociedad, reconstrucción, reconstruir la sociedad, en base a ciertos valores que las instituciones, sobre todo educativas, se tienen que encargar de internalizar. Y eso en algún momento tenemos que ver el resultado. Ustedes vieron, por ejemplo, que a ellos les llevó mucho tiempo, pero toda la experiencia ética de esa sociedad japonesa pasó por una apuesta impresionante a la educación. Todo lo que son ellos hoy son por causa y efecto de la educación. Esa es una cuestión muy importante. Dice el carácter del conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. El carácter es individual, cada uno tiene su carácter, cada uno construye su carácter. Muchas veces vamos a escuchar consejos, van a haber personas que nos van a decir no hagas eso o hacer aquello o esto que está acá te conviene más, pero finalmente cada uno de nosotros va a decidir qué es lo que correctamente y personalmente le corresponde a él o a ella como persona. Hay, digamos, un proyecto que puede ser institucional y en ese caso sería, así como en el plano personal, como ponernos nosotros una camiseta de la institución, llámese Universidad Nacional, llámese Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y decimos, bueno, el modelo que acá elegimos para desarrollar nuestra institución y nosotros dentro de ella es este. Y yo me puse la camiseta y estoy convencido de que esto es lo correcto. Y yo voy a ser proactivo y yo voy a estirar el carro en la misma dirección que todos los demás están estirando en esta facultad. Apunta a eso, ¿verdad? Ahora bien, si miramos un poco más, ese carácter tiene su base lo que se llama moral. Acá tengo que aclarar, entre moral y ética no hay mucha diferencia de buenas a primeras, ¿verdad? Partimos también de la base que moral es una palabra latina y que ética es una palabra griega, por eso también hay una similitud entre ambas. Solamente que algunos más modernamente se encargaron de marcar una pequeña diferencia.
conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas. Ustedes seguramente, si ya no prepararon, están preparando, o los que están a la cabeza están hablando de un manual de buenas prácticas para la institución, para tal departamento, para tal carrera, buenas prácticas. ¿Qué es lo que se considera moralmente válido para esta institución, o para tal carrera, o para tal curso, para tal otra institución, o sociedad, o barrio, o cooperativa, en fin? Dice conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Esto también, obviamente, al decirlo hace rato que todo cambia, hay cosas que con el tiempo obviamente han cambiado. Ustedes seguramente acá tuvieron la oportunidad en sus casas de haberse sentado todavía en familia a almorzar, probablemente con la figura del papá en la cabeza, ¿verdad? El resto sentado allí comiendo, hablando. Todavía a lo mejor muchos de ustedes, o sea, ahora pidiendo la bendición, ¿verdad? Aclaro que son términos católicos respecto a cualquier otro, propongo solamente el ejemplo de la práctica. Hoy en día eso fue sustituido, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de nosotros está comiendo acá y nuestros hijos están comiendo allá en la casa, ¿verdad? Eso no sabemos con quién, pero están allí. Esa es una diferencia, y a eso me refiero cuando hablamos de ciertas costumbres que hacen muchos papás y muchas mamás. Llegan a la casa y allí tipo a la tardecita se reúne con sus hijos y comienzan a hablar de qué pasó en el día, qué hizo fulano, qué hizo fulana, qué pasó en la escuela, eso que pasó en la escuela está bien, eso no tenés que hacer, está muy bien, acá está la tarea que hiciste. Tenemos esa clase de padres responsables fabulosos, pero están aquellos que llegan más cansados que no sé qué, lo único que van a ir a la cama, y al otro día van a volver a salir. Y ese hijo se va a parecer al hijo de un amigo que hoy me acaba de escribir diciéndome, estoy muy mal, me siento muy mal porque mi hijo fue descubierto con otro grupo de muchachos que consumieron la famosa torta de marihuana en el colegio acá técnico. Y él me dice, pero no puede ser, es mi hijo, toda la vida le cuidé, me dice. Y a él le agarraron, y él en este momento probablemente la cabeza de todo, me dice. No sé qué voy a hacer, me dice. ¿Qué falló allí? Falló él, tuvo más incidencia en el entorno. Todos sabemos que en algún momento la liga, la junta, ella es la junta, la junta de todas maneras, ¿qué es lo que en este caso no funcionó? ¿Qué es lo que en este caso falló? ¿Falló la casa o fue más intensa aquella acción que se dio en la institución educativa? Porque muchos de nosotros, por ejemplo, acá hemos tenido casos. Yo recuerdo, estoy hablando mucho tiempo atrás, de todas maneras, estaba en la dirección académica acá del rectorado, y nunca olvido que en esta época, octubre y noviembre, nos avisaban de un estudiante de último año de la carrera de informática, aquí una persona amiga delata a este compañero, porque ella se siente muy mal y dice, mañana mi compañero fulano se va a matar, y le hizo una puerta con la tabla de la Ouija. Universidad, 24 años, estudiante terminando la carrera, jugando con la tabla de la Ouija. Eso no fue en la casa. Cuando nosotros fuimos con un grupo de la policía y la fiscalía, la mamá se cae de espalda y me dice, a mí particularmente, es imposible, mi hijo es catequista, es imposible, no puede ser nunca eso. Bueno, lo peor vino después cuando al hacer el cateo, en esos peros, en uno de los cajones se descubrió la famosa tabla, y este muchacho había salido para conseguir piola, venía con la piola cuando la policía finalmente lo agarró a él, y bueno, se le tuvo que llevar después a hacer un tratamiento completo. Pero eso ya, insisto, es la casa o ese entorno. Pero en cualquiera de los casos, esas prácticas muchas veces son muy fuertes. Hoy, por ejemplo, muchas de esos antivalores están instalados en la televisión y se nos venden. Y la gente compra y asume esa práctica. Allí es donde probablemente va a estar la parte más difícil de la tarea de todos, no solamente de ustedes, yo digo en general los docentes. Por más que muchas veces la gente diga, yo no quiero comprometerme mucho, yo pongo límites, yo doy mi clase y punto. Pero hay momentos en los que uno se da cuenta de que tiene que interceder un poquitito más allá
de lo formal del contenido de una clase. La ética dice conjunto de costumbres, dice acá ya, ¿no? De costumbres y normas. Las otras eran las costumbres que podían ser válidas para la sociedad. Acá es aquello que uno, hablando mal y pronto, hace carne, hace como parte de un estilo de vida. Es lo que ya una persona o un grupo de personas pueden asumir. Conjunto de costumbres y normas que dirigen, ¿verdad?, o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y en este caso, prácticamente eso es lo que se intenta. Decir, por ejemplo, unas reglas de buenas prácticas acá donde todos, digamos, lleguemos a una convención y digamos, bueno, esto entre todos los que estamos en Pacén vamos a respetar. A lo mejor en otras cosas podemos discutir, no vamos a estar de acuerdo, pero esta vamos a cumplirla de cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque en esto tenemos que estar de acuerdo. Esto es lo que mínimamente todos tenemos que cumplir. Para que la facultad funcione, para que la universidad funcione, para que la sociedad funcione. Es buscar, repito, una serie de valores que en este caso nos identifiquen y con los cuales nosotros nos sintamos identificados y que nos ayuden a lograr ese gran objetivo que todos tenemos como institución. En el caso nuestro, formar profesionales, que hoy uno le pregunta a mucha gente que estudia acá, ¿para qué vino? Y vengo para saber, y para qué, para tener un título, y para qué, para ganar dinero. Perfecto. Pero ¿qué otra cosa es la más importante en la visión que lastimosamente no tenemos? Que nuestra gran misión como estudiantes y como universitarios es formarnos acá y salir a transformar esa sociedad. ¿Ya? Que lo otro venga por consecuencia, venga por añadidura, ganar plata, crecer en estatus y todo lo demás, pero que venga como consecuencia de hacer ese gran compromiso acá y salir y transformar la sociedad en la que vivimos. Para eso estamos los universitarios. Para eso la universidad en cualquier lugar del mundo es la gran referente que cuando el país necesita algo, se le dice a la universidad, necesitamos esto en la universidad, crea modelo y propiamente inclusive la universidad se encarga en muchos casos de llevar a la práctica. El caso de Chile es un caso contundente. En Chile hay grupos de docentes y de estudiantes que ganan proyectos del Estado y que se encargan de desarrollar, pero con un agravante importante en términos legales. Si ese proyecto no funciona como ellos dijeron que tenía que funcionar, ellos pueden ser demandados y pueden en este caso tener una sanción penal, pueden ir a pagar hasta la cárcel por incumplir lo que ellos dijeron que éticamente iba a ser lo correcto, que eso iba a funcionar. Si es que eso no llega a funcionar, entonces ellos pueden sufrir una sanción por el incumplimiento de lo que en principio dijeron que era correcto. Yo quiero, a continuación, voy a ir mostrándoles unas imágenes y poco después de eso yo me abro a cualquier tipo de consulta, comentario que quieran hacer. Pero quiero mostrar un poco lo que serían ciertas referencias, cómo construir, en qué se pueden basar los valores, particularmente en mi caso, ¿verdad? Si a mí me preguntan, bueno, ¿qué te basas para actuar de la forma que actúas o para hacer las cosas que haces de la forma que haces? Pues yo vivo como mucho, como todos ustedes, leyendo. A mí me encanta el tema de la filosofía, leo mucho. Me he dedicado inclusive en uno de mis trabajos a hacer traducciones de textos filosóficos al guaraní, expresiones que a mí siempre me han llamado la atención. Hasta eso llegué. Y sí, en una de esas, al final, yo tengo un modelo que yo persigo. Si ustedes me dicen a título personal cuál es, tenés un modelo ético y yo tengo uno, que me encargué de construirlo un poco a lo largo de los años y un poco en base a todas estas experiencias. Voy a ir pasando con unas imágenes, son frases muy conocidas que en mí por lo menos calaron muy fundamentalmente. Este es un modelo personal. Bertrand Russell, genio, ¿verdad? Decía en su perspectiva personal ética, 3 pasiones simples pero abrumadoramente fuertes han gobernado mi vida: el anhelo del amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad